Gracias a la identidad de Euler, nosotros podemos expresar a la transformada de Fourier en términos de su parte real y su parte imaginaria. Es así como surge la interrogante. ¿En qué momento se anula la parte real? O bien, ¿en qué momento se anula la parte imaginaria? Dejando así solamente una de las dos partes. Bueno, pues esto depende netamente de la naturaleza del integrando, específicamente de su paridad, por lo que vale la pena preguntarnos, ¿la función que se está transformando es par o impar? Para entender esto, recordemos brevemente cómo se construye o cómo se forma la gráfica de una función par e impar, esto al menos en un intervalo de menos L a L. Bueno, pues nosotros tenemos dos ecuaciones que describen esta paridad, las cuales expresan transformaciones en una gráfica. La primera de ellas lo que nos indica es que la gráfica de una función par está construida a partir de la reflexión respecto del eje vertical de la gráfica desde 0 hasta L, mientras que la segunda nos indica que la gráfica de una función impar está construida a partir de dos reflexiones, una respecto del eje horizontal y otra respecto del eje vertical. De modo que en la primera ecuación nosotros tenemos que los valores de salida de la función son iguales tanto para valores de x positivos como para valores de x negativos. Mientras que en la segunda ecuación nosotros tenemos que los valores de salida de la función son opuestos en cuestión de signo para valores positivos y negativos de x. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que muchas de las funciones que manejamos en la práctica en ocasiones no tienen paridad, es decir, no son ni par ni impar en el intervalo de menos L a L. Un ejemplo de ello sería una función exponencial. Entonces, si nosotros retomamos a nuestra transformada de Fourier como la habíamos escrito y consideramos que la función f de x que se está transformando es par, bueno, pues entonces la parte imaginaria se anularía, debido a que nosotros estaríamos integrando el producto entre una función par, que es f, y una función impar, que es seno. El resultado de este producto permanecería siendo impar y la integral de menos infinito a infinito resultaría en cero. Mientras que la parte real consideraría la integración de un producto de dos funciones pares, el cual resultaría en una función que sigue siendo par, por lo que esa integral ahora se puede escribir como dos veces la integral desde 0 hasta infinito. Y mira, si nosotros simplemente le damos un poco más de estética a través de álgebra de radicales a S2 entre raíz de 2pi, bueno, pues nosotros encontraríamos la expresión de nuestra transformada de Fourier en el caso en el que la función que se transforma es par. De la misma manera, ahora el caso contrario es cuando la función es impar. En ese caso, ahora quien se anula es la parte real y ahora quien se vuelve dos veces la integral de 0 a infinito es la parte imaginaria. De modo que, haciendo el mismo manejo algebraico, nosotros obtendríamos una nueva expresión de la transformada de Fourier para el caso en el que la función que se transforma es impar. A estas dos integrales que acabamos de encontrar para funciones pares y funciones impares se les denomina respectivamente transformada coseno de Fourier y transformada seno de Fourier. Como puedes ver, se trata de dos transformadas integrales. Tienen una integral definida de 0 hasta infinito de la función multiplicada por un núcleo o kernel de la transformación. A diferencia de Laplace o de Fourier, en vez de tratar con función exponencial como núcleo o kernel, aquí tratamos con una función trigonométrica seno o coseno. Y bueno, ahora que acabamos de reconocer como transformadas integrales a la transformada coseno y a la transformada seno de Fourier, ya podemos empezar a jugar, ¿no? Por ejemplo, puedo calcular la transformada coseno y la transformada seno de una exponencial negativa, por lo que nosotros tendríamos simple y sencillamente que sustituir a la función f por la exponencial negativa. Una vez hecha la sustitución, entonces nosotros tenemos que aplicar un método de integración conveniente para encontrar este par transformado. Ya sabes que transformar es integrar. Así que en este caso utilizamos dos veces el método de integración por partes para después usar un poco de recursividad, despejar y obtener nuestra respectiva transformada coseno de la exponencial negativa. De la misma manera nosotros utilizamos dos veces el método de integración por partes, pero ahora para encontrar la transformada seno de nuestra exponencial negativa. Oye Emilio, a ver, no es por ser mala onda, pero me parece que aquí hay algo extraño. ¿Qué pasó? Mira, me acabas de decir que la transformada coseno y la transformada seno surgen de considerar la paridad de la función a transformar. Sin embargo, aquí estás transformando una función que no tiene paridad, como lo es la exponencial negativa. Y pues entonces, ¿cómo es
posible que se defina su transformada coseno y su transformada seno si no encaja en ninguna de estas clasificaciones, par o impar? Esa es una excelente observación y para responderla es necesario que ampliemos nuestra definición de transformada coseno y transformada seno. Nosotros vamos a expresar esa exponencial negativa o bien la vamos a convertir, por decirlo de una manera, en una función par y en una función impar respectivamente. ¿Cómo, Emilio? Bueno, pues ¿te acuerdas que platicamos cómo se generaba la gráfica de una función par y una función impar a partir de reflexiones? Bueno, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Toma la primera mitad de la función exponencial negativa y refléjala respecto del eje vertical para obtener así una función par. Del mismo modo, si tú esa mitad primero la reflejas respecto del eje horizontal y después respecto del eje vertical, ahora obtendrás una función impar. A estas dos nuevas funciones se les conoce respectivamente como extensión par de la función exponencial o en general de cualquier función y extensión impar de la función exponencial o, repito, de cualquier función. Y sus respectivas reglas de correspondencia, bueno, pues se verían gobernadas por las reflexiones que acabamos de mencionar. Entonces, primero, para entender qué onda con la transformada coseno, bueno, pues nosotros vamos a transformar la extensión par de esa exponencial negativa, pero bajo el sentido de Fourier. Es decir, invocamos a nuestra transformada de Fourier de toda la vida, separamos en dos integrales gracias a la definición de nuestra extensión par, integramos y encontramos así nuestro par transformado. Fíjate que el resultado es totalmente idéntico al que encontramos bajo la integración por partes anteriormente. Del mismo modo, si nosotros integramos en el sentido de Fourier a nuestra extensión impar, entonces nosotros ahora encontraríamos una expresión que contiene a la unidad imaginaria. Sin embargo, este resultado seguiría coincidiendo con el que obtuvimos en la integración por partes. Nada más que recuerda que en la integración por partes nosotros partimos de tomar únicamente la parte imaginaria de la transformada de Fourier. En este caso, si nosotros nos quedamos nada más con lo que acompaña a dicha unidad imaginaria, bueno, pues obtendremos el resultado que ya vimos en la integración por partes. Entonces, como puedes ver, el resultado que obtuvimos al transformar por coseno y seno a una función sin paridad es el mismo resultado que obtenemos al transformar por Fourier a la función extendida par o impar. Es decir, encontrar la transformada seno o coseno de una función sin paridad es equivalente a encontrar la transformada de Fourier de la extensión par o impar de la función en cuestión. Ah, ok, Emilio, perfecto, ya entendí. Y luego, bueno, pues luego es posible que no te hayas dado cuenta porque estábamos quebrándonos la cabeza con lo de la paridad. Pero es que nosotros encontramos otra relación muy interesante en estos pares transformados. No sé si te diste cuenta, pero respectivamente aquí aparece la transformada de Laplace del seno y la transformada de Laplace de coseno. Y es por esta relación que a las integrales que definen las respectivas transformadas coseno y seno de la exponencial negativa se les conoce como integrales de Laplace, porque sus resultados están escritos en términos de las transformadas de Laplace de la función seno y coseno respectivamente. Oye, Emilio, y entonces, ¿cuál es el objetivo de haber definido estas dos transformadas? ¿Para qué? En un inicio pensé que era nada más para agilizar el cálculo cuando la función era par o impar, pero ya que me dijiste que se puede transformar una función que no es par ni impar, bueno, pues entonces me pregunto, ¿para qué quiero estas dos transformadas de Fourier? Bueno, pues si bien la transformada coseno y seno tienen un montón de aplicaciones en comunicaciones y demás, nosotros específicamente las vamos a utilizar para la resolución de ecuaciones diferenciales parciales, y es que por increíble que parezca, dependiendo del tipo de condición de frontera que la ecuación diferencial parcial posea, será el tipo de transformada que nosotros debemos de usar. Pero eso ya lo veremos en otro video. Sin más, me despido, espero que este video haya sido de tu agrado, nos vemos muy pronto con más. Adiós.